El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver. Capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, del versículo 7 al versículo 14, se presenta un momento en la vida de Jesús en donde se dice que Él envía a los 12 con poder sobre los demonios y los envía de dos en dos. Los evangelistas Mateo y Lucas también refieren esto, pero omiten el detalle de que son enviados de dos en dos. En el Evangelio de Lucas se habla de que Jesús envía, además de estos 12, más adelante, a 72 discípulos, y ahí se vuelve a decir que los envía de dos en dos, pero con alguna diferencia en griego. En Marcos, capítulo 6, se dice duo, duo. En cambio, en Lucas se dice anaduo o kataduo. Sería un koiné, un griego koiné más elaborado. En cambio, el de Marcos mostraría de alguna manera que detrás de esta expresión hay una expresión aramea o hebrea que suele a veces replicar los términos para dar una sensación de intensidad o, como en este caso, para decir de dos en dos o de a dos. El término dos aparece muchas veces en la Biblia y sobre todo tiene que ver con aquella costumbre de la época de los escritores sagrados de que son necesarios dos varones que den testimonio sobre un mismo acontecimiento para percibir a este acontecimiento como algo que verdaderamente ocurrió. Por eso, alguno de los evangelistas dice que había dos hombres vestidos de blanco o dos ángeles en la mañana de Pascua que testifican que el crucificado ha resucitado. Y hay muchos pasajes en la Biblia en donde dos personas dan testimonio de algo y de esa manera entonces se considera que eso ha ocurrido realmente. Por eso tal vez esta idea de enviar de dos en dos tiene que ver con que sean testigos, van con poder sobre los demonios que dividen justamente dos personas que van de algún modo unidas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, vamos a tener justamente esta pareja de dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús y que se encuentran con el resucitado. Y van por el camino discutiendo, van juntos pero confrontando sus ideas. Es decir, que no necesariamente estos dos que van de camino van en total acuerdo, sino que muchas veces tienen sus diferencias. Me puse a ver un poquito las veces que aparece el número 2 en la Biblia y me llamó la atención que las dos primeras veces que aparece, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro del Génesis, son pasajes muy interesantes. En la primera vez que aparece el número 2 en la Biblia tiene que ver con dos astros, el sol y la luna, que dan testimonio del día y de la noche, que indican la correspondencia del día y la noche con festividades litúrgicas, que son lámparas que cuelgan de este templo magnífico que es la creación. La luna
y el sol. Y la segunda vez que aparece el 2 tiene que ver con la pareja humana, con nuestros primeros padres, varón, mujer. El sol y la luna, varón, mujer, en la cultura hebrea, también hacen referencia a la complementariedad. Por eso yo me quedé un poco pensando con esta idea de ser enviados de dos en dos. Como que nos complementamos unos con otros. A lo mejor uno es más hábil para el discurso y otro para la acción. A lo mejor uno tiene capacidad mayor para comprender y otro tiene una posibilidad de ver el horizonte, de ampliar la visión. Y unos y otros nos vamos enriqueciendo. Muchas veces en nuestros ámbitos preferimos lo unipersonal y creo que nuestra cultura nos va haciendo cada vez más individualistas. De hecho, vemos que cada vez son menos las personas que perseveran en relación de pareja o que se animan mucho más tarde a comenzar una relación y por tanto se les hace también más difícil. Esta cultura de la individualidad que nosotros venimos cultivando ya desde hace tiempo, de algún modo se contradice con este ir de dos en dos. Por eso sería bueno que, aprovechando este texto del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, nos pusiéramos a pensar si no convendría de alguna manera revisar esta forma de vivir tan egoísta, tan independiente que tenemos hoy y empezar a compartir un poco más nuestras vivencias con otras personas, nuestras experiencias, nuestros trabajos, nuestro apostolado con otros, para que de esta manera, interactuando, también nos podamos enriquecer. Digo, es una cuestión que se me ocurre a mí a partir de este envío que hace Jesús de los 12 de dos en dos, con poder sobre aquel que fundamentalmente es división. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver